Bueno, buenos días, buenas tardes. Soy Richard Meri, uno de los docentes de este curso de posgrado oficial sobre cómo mejorar las actitudes y motivaciones del estudiante. Y al hilo de lo que comentábamos estos días, estos primeros días en el curso, había un par de conceptos que creía que podían encajar muy bien y que se habían de alguna manera mencionado de forma implícita sobre lo que sería el proyecto futuro de los estudiantes. Y creía que podía ser interesante para explicar un poco esa falta a veces de proyecto de profesional de los estudiantes o, por el contrario, en esos estudiantes que a lo mejor tienen muy claro lo que quieren hacer y tienen una motivación muy marcada. Y es la autoestima y el autoconcepto. Lo introduce de alguna manera en el foro, también lo fuimos debatiendo un poco, y creo que sería bueno, de cara a analizarlo, hacer una especie de charla, pequeña ponencia sencilla, para explicarlos. Voy a hacerlo más general, posiblemente sí que vaya a incluir alguna referencia al ámbito estudiantil, pero quiero hacer una cosa más general para que luego posiblemente debatamos, ya no solo en este primer y segundo tema, posiblemente pueda tener cabida en todo el curso, porque además es un curso muy amplio y que permite precisamente ese debate en muchos aspectos de forma transversal a lo largo del curso. Además, es un curso que construimos entre todos, principalmente con vuestras experiencias a través de los materiales que el profesor Palací y el resto de compañeros han preparado. Bueno, entonces, ya digo, quiero que sea una charla así más introductoria. Voy a intentar hacer alguna referencia al ámbito estudiantil, pero creo que también será bueno que esa reflexión sea posiblemente después, ¿no? Una vez tengamos ya los conceptos más o menos claros, pasemos ya un poco a trasladarlo. Creo que el debate es bueno que se haga y, por tanto, creo que es mejor quizá centrarlo más cuando una vez hayáis visto a lo mejor esta presentación y demás. Entonces voy a exponeros un poco también el PowerPoint. A ver, vamos a ver, aquí está, perfecto. Vale, creo que se ve bien. Vale. Bueno, ya digo, esto es una presentación más general de los dos conceptos, de autoestima y autoconcepto, pero que, como vuelvo a comentar, será importante hacer algunas referencias para ir introduciendo esta cuestión. A ver, voy a ponerlo desde el principio. Vamos a ver. Bueno, algunas preguntas que lanzo de entrada. En primer lugar, ¿quién eres? En segundo lugar, ¿cómo sabes quién eres? En tercer lugar, ¿por qué eres? ¿Por qué lo eres? Y en cuarto lugar, si te gusta. ¿A qué responde estas preguntas? Evidentemente no desvelo nada nuevo, pues al autoconcepto y la autoestima que vamos a ir analizando en esta exposición. En primer lugar, ¿quién eres? Pues a ver, hay unas cuestiones, por ejemplo, un par de aspectos que creo que son interesantes. Puedes describirte en base a términos objetivos, por ejemplo, pues soy mujer, soy alta o mido X centímetros, o soy de nacionalidad española, o tengo el pelo de tal manera. Son hechos objetivos en cuanto a que hay aspectos físicos que lo describen. Otra cuestión también serían los aspectos subjetivos, y ahí es donde podemos un poco sacar quizá más jugo, porque son cuestiones, por ejemplo, de personalidad o de percepción de capacidades. Por ejemplo, pues soy una persona simpática o empática, o por el contrario, soy muy callada o celosa o muy inteligente o seria. Bueno, ya vemos que son dos planos diferentes sobre quiénes somos. Otra cuestión, recogiendo las preguntas que se hacían. ¿Cómo sabes quién eres? Volvemos al tema. Hay hechos subjetivos que son evidentes, es decir, yo sé que soy mujer porque mis características físicas encajan con lo que... O también, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues yo soy de tal altura porque evidentemente me he medido y por tanto sé la altura. Son hechos objetivos, posiblemente ahí no haya tanto debate, puede incluso haberlo también, luego se podría decir, pero sobre todo son hechos fácilmente cuantificables y por tanto de poca duda. ¿Cómo sabes quién eres? Pues otra forma también es la experiencia que tienes. Por ejemplo, yo puedo pensar que soy buen estudiante, cogemos así el guante para este tema, porque en los exámenes que he realizado, pues me ha ido bien las notas, por ejemplo, o porque mis profesores siempre dicen que estudio bien, que soy muy aplicado y demás. Son experiencias. O, por ejemplo, creo que soy buen deportista porque, por ejemplo, cuando juego a baloncesto, pues la verdad es que se me da muy bien, me consigo anotar bastantes canastas y demás. Otra cuestión es lo que dicen de nosotros. Por ejemplo, gente que a lo mejor diga, pues es que tú siempre estás de bromas, o qué gracioso eres, o es que, joder, nunca hablas, o es que nunca vas a hacer nada útil en los estudios.
son como, digamos, ideas que vamos recogiendo de lo que dicen que somos, a veces de forma más explícita, como una frase, o a veces de forma implícita con los gestos, con los hechos. Gente, por ejemplo, que a lo mejor, si estás a lo mejor en un partido de fútbol y nunca te pasan el valor a ti, por ejemplo, o demás, pues no te han dicho explícitamente, no es buen jugador, pero sin embargo realmente no están contando contigo para esa actividad. Y otra cuestión también importante es la comparación con el resto de personas. Por ejemplo, vamos a un hecho objetivo. Yo puedo decir, bueno, pues yo mido 1,85. A lo mejor es 1,85, evidentemente, pues es muy alto, pero si tu entorno son personas de 2 metros, pues ya no eres tan alto, eres alto normal. O gente a lo mejor que, que tenga unas habilidades, si su entorno está por encima de él en cuanto a esas habilidades, posiblemente él no piense que sea bueno en eso. Y si por el contrario estuviera en un entorno que fuera justo al revés, en el que él o ella estuvieran por encima, posiblemente diría, pues soy bueno en esta actividad. Con lo cual es muy importante el contexto. ¿Por qué lo eres? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Evidentemente, aspectos físicos podrían tener explicación en la genética, ¿vale? Y aspectos, por ejemplo, de más subjetivos, pues el entorno en el que te muevas, un entorno, por ejemplo, que promueva que a lo mejor practiques deporte y por tanto puedas ser bueno en los deportes, por ejemplo, o aprender a tocar un instrumento porque realmente tu entorno también te ha promovido eso o simplemente tú has querido. O sea, bueno, son las experiencias que puedas tener tú más o menos voluntarias, más o menos decididas y por tanto pues definen por qué eres lo que eres de una forma más subjetiva o más objetiva. Y luego, ¿te gusta? Esa es otra pregunta. Pues todas estas preguntas, evidentemente, responden a estos dos conceptos que estamos tratando, que son el autoconcepto y la autoestima. Claro, el autoconcepto, pues, la pregunta era, ¿quién eres? Pero yo añadiría un matiz que es, ¿quién crees que eres? Es decir, porque quién eres, en realidad, en aspectos objetivos, posiblemente hay un consenso, si no unánime, muy amplio. Pero en otra serie de cuestiones puede haber muchas divergencias. Por tanto, tu valoración es sobre tú quién crees que eres. Con lo cual, es un análisis subjetivo, que no significa que sea falso, pero es subjetivo. No es tan claro. Depende mucho también de tu entorno posiblemente, de comparación con el resto y de tus experiencias. Y la autoestima es, ¿te gusta quién eres? O el matiz, ¿te gusta quién tú crees que eres? Claro, luego lo vamos a ir viendo, pero posiblemente si tú, por ejemplo, hay virtudes tuyas que no has tenido en cuenta, quizá porque no has podido ponerlas en práctica, por ejemplo, porque tampoco tu entorno no solo no te las ha reconocido, sino que encima casi que te has criticado, esa parte tuya ni la vas a tener en cuenta o la tienes en cuenta en sentido inverso y por tanto vas a tener una menor autoestima posiblemente. Entonces, creo que el matiz es importante sobre lo subjetivo de estos dos conceptos. Si sabes quién eres o quién crees que tú eres, más que quién eres, y si te gusta quién crees que tú eres. Con lo cual ahí está ese matiz. ¿Cómo se crea esto? Bueno, es un esquema un poco complicado, pero lo voy a explicar de forma fácil. Se construye básicamente con nuestra interacción con el entorno social. Nosotros estamos en el medio y vivimos una serie de experiencias. Por ejemplo, pues vamos a pensar en un estudiante. Un estudiante se enfrenta a su actividad académica y en su actividad académica, pues, por ejemplo, pues trata de superar exámenes, trata de integrarse con sus compañeros y eso, pues, evidentemente de ahí surgen experiencias. Pueden ser experiencias que sean que le lleven a pensar que es, por ejemplo, un buen estudiante o que es un mal estudiante o que está integrado y tiene muchos amigos o una persona que, por otra parte, tiene un entorno que le hace acoso incluso. Con lo cual, eso iría un poco en torno al autoconcepto. Pues, por ejemplo, podría pensar, soy una persona que no tiene amigos, soy una persona que la machacan en el colegio, en el instituto, o soy mal estudiante o soy un buen estudiante. Claro, evidentemente, de ese autoconcepto surge una valoración. Si yo, por ejemplo, me veo mal estudiante, posiblemente mi valoración sea menos positiva que un estudiante que se vea buen estudiante en general en los estudios. Claro, las experiencias del entorno con el entorno evidentemente son diferentes si es con los padres o profesores o amigos cercanos que si, por ejemplo, es con el autobusero, con la dependienta o el dependiente de un supermercado. Por tanto, el papel que juegan las personas es variado. Eso tampoco descubro nada nuevo, pero creo que es importante que lo comentemos. Este proceso es dinámico, como veis, todo va un poco fluyendo en varias vías, casi a veces simultáneamente y demás. Vale, es dinámico, pero es estable. De alguna manera, la idea que tenemos de nosotros mismos
no varía de un día para otro, ni la autoestima tampoco. Sería una locura y sería incluso poco adaptativo que cada 2 por 3 no tuviéramos claro quiénes somos y demás. De hecho, la adolescencia vive un poco ese proceso que es menos estable, ¿no? De quienes creemos que somos, porque es una etapa en la que quizá te estás conociendo, ¿no? Posiblemente por eso hay mucha crisis en esa época. Bueno, otro concepto que me parece muy interesante, que es, hemos hablado de lo que creemos que somos y demás, pero ¿qué hay de lo que queremos ser? Y aquí introduzco el concepto del yo ideal. Bueno, el yo ideal es aquello el conjunto de forma de ser, de adjetivos y demás, que creemos que es positivo y que aspiramos a ser. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta tocar el piano, lo toco, pues yo que sé, a lo mejor a una mano y me gustaría pues, ser un virtuoso con el piano, me gustaría realizar también tocar grandes obras o demás. O, por ejemplo, me gusta pintar, me gustaría saber pintar mucho mejor. O, por ejemplo, me gustaría ser más estudioso porque quiero también sacar una nota para luego ir a la universidad y demás. O me gustaría ser más sociable. Bueno, es una serie de metas, ¿vale? Eso sería el yo ideal. Todo el mundo tiene un ideal de sí mismo en varios ámbitos, pero es importante también tener en cuenta el cómo se construye. Claro, pues se construye en base posiblemente a nuestro propio criterio, por ejemplo, basear nuestras motivaciones, lo que nos gusta, lo que nos deja de gustar, pero también en base a un criterio externo, que es lo que los demás esperan que seamos, sea positivo o no. Por ejemplo, posiblemente pueda haber aspectos positivos. Un ejemplo, que unos padres le digan a sus hijos que quieren que estudien porque es bueno para su futuro y si quieren, por ejemplo, dedicarse a medicina, pues que es importante que estudien, que dediquen tiempo. Claro, están forzando a sus hijos a que tengan un yo ideal de más estudioso para conseguir el objetivo, con lo cual puede ser a priori positivo, siempre que también la persona, el estudiante, el hijo, quiera llegar a ese objetivo de ser médico, por ejemplo. Pero, por ejemplo, imaginaros que, que vamos a un ámbito más personal, que los padres a lo mejor esperan que su hijo sea o su hija sea heterosexual, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener al margen de que tú puedas sentirte o no heterosexual, o sea, o sexual, está confrontándote tus padres hacia una forma de ser que a lo mejor puede que no encaje con lo que tú eres y por tanto se está produciendo un conflicto entre lo que tú debes ser y lo que tú eres. Y esa conjugación es muy complicada. Otro ejemplo también, ¿vale? Que los padres quieran que los hijos sean, por ejemplo, abogados. Porque la familia es de abogados y el hijo tiene que ser abogado. Y a lo mejor el hijo pues, quiere ser periodista o actor o bailarín o bailarina o lo que sea. Ahí está produciéndose una confrontación. El problema es que quizá el hijo o el estudiante pueda reprimir aquello que quiere un poco por esa presión y crear otra imagen, lo cual genera un malestar, porque al final pues puede ser que esa persona no esté haciendo lo que realmente le motiva. Son estos conceptos que pueden ser interesantes, yo creo, de cara a construir estos temas, ¿no? Entonces, la idea es importante saber entre lo que soy y lo que quiero ser o lo que debo ser. Es lo que me fuerzan a que sea o lo que yo quiero ser. Y luego entraremos un poco en este tema. Y luego la autoestima, el otro concepto es evidentemente la satisfacción con quienes creemos que somos, que no es el conformismo, es saber de alguna manera estar satisfechos con quienes somos, con aquellos aspectos que queramos mejorar, pues tratar de mejorarlos y con los que somos, pues de alguna manera, pues reforzar los aspectos positivos también. Además, la propia autoestima también fomenta que seamos fieles a lo que somos y a lo que podemos querer ser, aunque la sociedad y el entorno puedan no estar a favor. Evidentemente, hay diferencias por edades. No lo mismo una persona, la autoestima de una persona de 10 años que está construyendo su autoconcepto y que tiene una dependencia también, ya no digo solo económica con los padres, sino también incluso afectiva, que por ejemplo una persona a lo mejor de 25 o 30 años que posiblemente sea más independiente y por tanto pueda desarrollar más lo que quiere ser y demás. Pero bueno, por eso digo la importancia también de la autoestima y el autoconcepto también entre estudiantes, sobre todo entre estudiantes más jóvenes. Bueno, y aquí lanzo una serie de cuestiones, por un poco también reforzando, sé que se solapan varias de las cuestiones y creo que comparten aspectos, estas vías para quererse, pero creo que no está de más tampoco comentarlo. En primer lugar, el primer punto es la autoeficacia percibida, es decir, sé que soy capaz, o al menos sé que puedo llegar a serlo, es creer en uno mismo y creer en las capacidades para, primero, ser capaz de hacer algo y si no se es capaz,
pensar que se puede llegar a ser capaz, que eso es importante también. A veces hay gente que no solo piensa que pueda llegar a ser capaz, sino que ni siquiera es capaz actualmente. Otra cuestión es el autoconcepto, ¿veis? Va relacionado también con el otro tema de la charla, que es sé quién soy. Sé quién, al menos en base a mis experiencias y demás, sé quién soy. Tengo una idea de quién soy. Luego la autoconsideración es, tengo derecho a conseguir lo que quiero y a ser feliz. Todas estas cuestiones pueden parecer un libro de Pablo Coelho, pero creo que de alguna manera de fondo la importancia es la autodeterminación. La persona tiene, digamos, una idea, unos objetivos que lo asume como propios, que le hacen feliz y que los quiere potenciar. Otra cuestión es el autoaprecio, es me alegro de mis cualidades y logros, pero también sin caer en ser pedante ni en la falsa modestia. Es decir, no, tampoco se trata de que la persona se vea mejor de lo que es, porque se engañaría también y tendría un diagnóstico erróneo del punto en el que está, y tampoco caer en la falsa modestia, porque eso en realidad de cara al resto también denota falta de honestidad. Seguramente el punto es valorarse en conforme se es, ni más ni menos. La virtud es el punto medio, ¿no? Como se suele decir. Otra cuestión es la aceptación y eso va relacionado un poco con el autoconcepto. Me acepto como soy, incluyendo mis errores. Claro, a veces ese proceso de autoconcepto posiblemente se ve obstaculizado porque no queremos ver ciertas cosas que sabemos que no nos gustan de nosotros mismos. Posiblemente porque a lo mejor no hemos reforzado suficientemente los aspectos que sí que nos gustan, porque de alguna manera una persona que es que realmente tiene un autoconcepto más parecido a lo que pueda ser, posiblemente también ha fortalecido y ha dado validez a sus virtudes. De decir, bueno, puedo no ser tan buen estudiante, pero sí que en general estoy contento conmigo mismo porque refuerzo, porque me parece bien, me gusta, por ejemplo, como soy en general en otros ámbitos. En el ámbito estudiantil a lo mejor me cuesta más, pero bueno, pues puedo mejorarlo también. Es decir, el aceptarse como es, ya digo que no significa ni conformismo ni nada al respecto, pero sí que significa dar validez a lo que haces bien y dar también la oportunidad de mejorar lo que haces mal si es que quieres mejorarlo. Otra cuestión es el afecto, ¿no? El tener una actitud positiva y cariñosa hacia el mismo. Hay mucha gente que de alguna manera se autofustiga con ciertos errores. Entonces, evidentemente, es un criterio muy, muy duro y que repercute en la autoestima. Luego la atención, hay algunos conceptos que ya digo que se parecen entre sí, pero me parecía interesante desglosarlos y tenerlos y describirlos por separado. Que es el siguiente concepto, la atención, que es cuido debidamente de mis necesidades, con solidaridad. Eso significa, por ejemplo, que un padre o una madre tampoco descuiden a sus hijos solo por centrarse en sus propias necesidades, pero que sí que les dé valor también. Por ejemplo, podría ser que imaginaros, ¿vale? Una ama de casa, ¿vale? Por poner el típico ejemplo de persona de alguna manera no sé, le cortan las alas a lo mejor en sus necesidades o motivaciones, pues que el marido o los hijos esperen que ella sea solo ama de casa y se dedique a cuidar a los hijos y en la casa. Claro, la persona está renunciando a ciertas motivaciones y ciertos objetivos porque otros se lo han un poco reivindicado, reclamado y forzado también. Entonces, creo que contra eso es importante también que la persona cuide sus necesidades. Para cuidar las necesidades tienes que saber qué necesidades tienes, eso de entrada. Y además, creer que tienes derecho a satisfacerlas. Otra cuestión relacionada también con el autoconcepto es la autoconciencia. Sé quién soy y eso incluye aceptar lo bueno y lo malo. Y lo bueno lo refuerzo, soy consciente y me alegro de lo bueno. Y lo malo, pues en la medida posible, puedo mejorar o no, pero desde luego sé dónde puedo mejorar. Soy consciente de ello. Y luego otra cuestión también importante es la apertura y autoafirmación. Es en cuanto a las relaciones sociales. Es importante y positivo incluso la interdependencia humana. Por ejemplo, tener relaciones, siempre que sean relaciones de tipo simétrico. Bueno, salvo casos posiblemente de padres o madres que cuiden de los hijos. Evidentemente no es una relación simétrica, es una relación de cuidado, sobre todo si son pequeños. Pero yo hablo, por ejemplo, de relaciones entre adultos o entre iguales en general, que sea de tipo simétrico. Creo que eso también es positivo. Entonces, volviendo un poco a ese esquema, es clave con todo esto, o al menos lo que quiero intentar transmitiros, la utilidad de la autoestima y un autoconcepto adecuados y fieles. ¿Por qué?
porque posiblemente lo contrario podría producir a lo mejor lo que se llama círculo vicioso. Y voy a poner un ejemplo al respecto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy un estudiante y mis profesores, por ejemplo, mis padres, no creen en mí, me machacan mucho, posiblemente eso me produzca un autoconcepto de mal estudiante, me inventé soy mal estudiante, posiblemente, evidentemente, repercuta en mi autoestima, no me veo capaz, al menos en el ámbito académico no me veo capaz, y eso lo que puedo hacer a lo mejor es que de cara a otros exámenes me ponga más nervioso porque piense, no me va a ir bien, porque ya mis padres o mis profesores no están creyendo en mí, o me ponga nervioso porque piense, ¿para qué total voy a estudiar si es que lo voy a hacer mal? Si es que no creo en mí, evidentemente, eso va a haber más posibilidad de que produzca peores rendimientos académicos, con lo cual va a reforzar la idea del autoconcepto negativo de mal estudiante. Entonces, eso es un círculo vicioso. Es cuando experiencias negativas siguen potenciando y perpetuando esquemas negativos hacia sí mismos, en autoconcepto y en autoestima. O por el contrario, un círculo virtuoso. Imaginemos un entorno que favorece que el estudiante se desarrolle a sí mismo, disfrute con sus errores también. No pensemos tampoco que el éxito es no tener errores. No, el éxito es tener errores también. Pero es, digamos, de alguna manera, promover la confianza en las personas, en sí mismos. Entonces, supongamos un entorno en el que los padres, los profesores, creen en sus alumnos y los potencian para que consigan aprobar, para que consigan aprender y disfrutar. Eso producirá que el estudiante se vea mejor a sí mismo y posiblemente que movilice más recursos para en el futuro aprobar más exámenes. Puede que los apruebe en general y eso producirá, reforzará esa idea de buen estudiante. Eso podríamos trasladarlo a más ámbitos, incluso más ámbitos personales, pero yo me quería centrar un poco en esta cuestión. Y ahí viene el concepto de autoeficacia que ya lo hemos comentado previamente, que es creo que soy capaz. Por eso creo que también era importante rescatar este esquema, porque con todo lo que hemos comentado podía ayudarnos un poco a explicar ese proceso dinámico que comentaba que supone este esquema. En definitiva, 7 claves, ¿vale? En primer lugar, conócete, es decir, haz de saber quién eres sin miedo a errores propios. Por otra parte, eres quien quieres ser o quien esperan que seas. A ver, hay que ser objetivos y hay una parte importante nuestra, más de la que nos pensamos, que proviene de quién esperan que seamos. Por ejemplo, vía sociedad, vía pareja, vía padres y demás. O sea, hay una parte importante. No digo que sea mayoritaria, pero importante. Pero una cosa es que hay una parte significativa, porque al final somos seres sociales, y otra cuestión es que tenga mucho más peso lo que esperan que seamos que lo que quieran que seamos. Porque cuando las motivaciones son impuestas, nunca vas a rendir tanto ni a disfrutar tanto como si son motivaciones que tú... Hay que decir una cosa también. Posiblemente hay, digamos, actitudes de los padres o motivaciones que los padres quieren o inculcar en los hijos que posiblemente sean beneficiosas para las personas. Por ejemplo, unos padres que a lo mejor promueven que sus hijos promueven que hagan deporte, a lo mejor el hijo al principio pues no, que le apetece hacer deporte una vez a la semana o 2 veces a la semana, o ir a fútbol, o a baloncesto, o a tenis. Y a lo mejor luego sí que lo agradece. Es decir, no digo que toda forma de motivación que venga de fuera sea negativa, en absoluto. Lo que quiero decir es que cuando esa motivación va en contra de lo que el estudiante, la persona quiere, incluso pasado un tiempo, ahí viene el problema. Y lo digo también por casos de estudiantes que estudian carreras que no les gusta, padres que machacan a sus hijos con que son malos estudiantes. Ahí vienen por esa clase de toxicidades. Otra cuestión importante es tomar la responsabilidad, es el papel activo que tiene que tener el estudiante en primer lugar en ese proceso de creación, de construcción de lo que es y de la valoración que tiene sobre lo que es. Ahora vamos a ver algún concepto más de esto, pero creo que el estudiante no es o la persona en sí, no es un ente inactivo, pasivo, que recibe experiencias y no puede ni decidir sobre qué experiencias vivir ni qué actitud tener hacia ellas. Por tanto, hay que reforzar la idea de posición activa con las experiencias. Si son estudiantes, sería posición activa con sus estudios. El estudiante tiene la necesidad y la obligación, diría yo, de adoptar un papel activo en sus estudios, en cómo estudia, en qué estudia y demás. Para eso también el profesor también tiene que acompañar, dar esa autonomía, esos recursos para que el estudiante pueda llegar a tener ese perfil. Por tanto, es importante también buscar objetivos no sé, que te hagan feliz,
Eso es importante, eso refuerza la motivación, refuerza también experiencias positivas y por tanto refuerza tu autoestima. Otro aspecto es aprender del error. De alguna manera, una persona que vive experiencias y aprende el error, para empezar, es más tolerante a ellos, tiene menos miedo a vivir experiencias porque sabe que si se equivoca puede aprender de ello y no supone un lastre ni un motivo de autoflagelación, sino que es parte del aprendizaje. Pero para eso también hay que, también los padres muchas veces, y algunos profesores, pero los padres muchas veces, hacer que los hijos sean tolerantes con sus errores. Muchas veces los padres no son tolerantes no son tolerantes con los errores de los hijos y los hijos aprenden que no hay que ser tolerante con los errores, que si te equivocas es casi lo peor que te puede haber pasado. Y no es verdad. Otra cuestión importante y viene relacionada con el papel activo es aléjate de quien no te valora y rodéate de entornos sanos. Hay entornos que no se pueden elegir. Tú no puedes elegir a los padres, no lo puedes elegir a los profesores o no puedes elegir a tus compañeros de estudio. Pero hay ciertos aspectos que sí que se puede. Eso va reforzado también, va relacionado con una mayor posiblemente autonomía de la persona. Es más autónomo cuando tiene 30 y algo años o 20 y algo, que cuando tiene 10 o 12 que viven en casa de los padres y demás. Pero puede que se puede reforzar posiblemente ese mayor perfil activo para que el estudiante o la persona o el niño busque un poco aquello que le hace feliz, ¿no? Esos objetivos que hacen feliz, esos entornos que le hacen feliz y trate de alejarse de aquellos que no son sanos. Otra cuestión importante es enorgullécete de quién eres, que es el concepto. El orgullo es la emoción posiblemente antagónica frente a la vergüenza, que haría, por ejemplo, que dejáramos de hacer cosas que nos gustan por miedo, por ejemplo, al error, por miedo a las comparaciones, por miedo a la valoración reflejada que nos digan. De alguna manera, es una emoción también que habría que potenciar en gran medida. Y bueno, simplemente para ir finalizar, lanzo algunas preguntas, aunque posiblemente puedan surgir otros temas, ya no solo en este primer y segundo tema, sino incluso, como ya digo, en todo el curso. Pero me interesaba, pues eso, lanzar algunas preguntas al respecto. En primer lugar, ¿creéis que hay una verdadera relación entre, por ejemplo, un pobre autoconcepto o baja autoestima y que haya estudiantes que tengan pues, esa falta de actitudes y motivación? Otra cuestión, ¿qué posibilidades creéis que hay de intervención por parte de los docentes y los orientadores para un poco mejorar este autoconcepto, esa autoestima, esa actitud activa del estudiante y demás? Hay que decir, la responsabilidad de un docente difiere de la de un orientador. Creo que son perfiles diferentes, pero bueno, nos incluye la pregunta entendiendo que tienen funciones posiblemente diferentes. Y otra pregunta de las que es muchas que se pueden hacer es, ¿se realizan acciones en vuestros centros de trabajo, por ejemplo, academias, colegios y demás, para potenciar la autoestima y el autoconcepto o aspectos similares? Y para finalizar ya, una cita que me parecía interesante, que es, la persona más influenciable con la que hablarás en todo el día eres tú. Ten cuidado entonces con lo que te dices a ti mismo. Bueno, y con esto finalizo la exposición. Voy a... Un segundito, a ver. Vamos a ver. Voy a intentar aparecer ahora, vale, ya está. Porque ya había finalizado el PowerPoint. Bueno, de alguna manera pretendía con este vídeo exponer un poco estos dos conceptos. Tratar de hacerlo lo más explicativo posible y un poco relacionándolo con ese ámbito estudiantil. De todas maneras, ahora el momento, el turno es vuestro, junto con nosotros, para reflexionar al respecto, para construir un poco una reflexión interesante con vuestras experiencias, con, digamos, el background teórico y empírico que hay al respecto, para de alguna manera conseguir el objetivo de este curso, entre otros, que es cómo mejorar las actitudes y motivación de los estudiantes, bien sean de infantil, primaria, secundaria o universidad. Bueno, seguimos en contacto. Hasta luego.